Con permiso, en Infinita, para hablar de política con confianza y sin corbata, con Rodrigo Bravo. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Con Permiso en Radio Infinita, cuarto capítulo. Hemos tratado de conversar con todos los sectores políticos porque acá lo que más importa es conocer a la gente. Yo les decía, la gracia de la política también y el periodismo es ir generando lazos y conocernos un poquito más. Esto no es solo la cuña dura, sino que también buscamos conocer a los políticos jóvenes, esta generación que seguramente nos va a acompañar por muchos años. Y hoy día tenemos como invitada a una fanática de la lectura, pero también de la música. Matea, no solo como diputada, sino que también fue puntaje regional en la PSU. Fanática del anime, del gimnasio cuando puede, porque la política no deja mucho espacio. Sus lentes son su vida, me decían el otro día. Tiene un perrito que se llama Godo. Sí, ¿Sí? Godito, viejito. Nació en Rancagua en 1998, es muy joven, vive hoy día en San Miguel, es abogada. Estamos con Gael Fernanda Yomans Araya. ¿Cómo estás, Gael? Bien, muchas gracias por esa presentación. Con harta información. Con harta información que me sorprende. Sí, no, tuve ahí mis fuentes. Sí, me ayudaron un poquito. Gael, ¿eres fanática de Karol G? Sí. ¿Te sientes una bichota? Una bichota, sí, totalmente. Pero yo creo que como la imagen de la bichota es como de la mujer empoderada y sí, que ya ha sufrido penas de amor, ha sufrido por la vida, pero le da cara y se arregla al otro día y aparece mucho mejor. Y sigue nomás. Aquí vengo nomás yo, ¿cachai? Fuerza ahí con el feminismo igual. Sí, totalmente. Totalmente. Hay una conexión. Sí. Bueno, vamos a hablar de feminismo. El empoderamiento, yo encuentro que eso me identifica con la bichota. Muy bien, vamos a hablar de feminismo también, pero Gael también es fanática de Harry Potter. Sí. Me lo leí todo cuando era chica. Sí. ¿Y cuál es tu preferido? Esta generación. Mira, es que tengo ahí dos dilemas, porque uno es la película. Eso mismo te iba a preguntar, cosas distintas. Sí, distinto. El libro, para mí el cuarto, fue el del Cáliz del Fuego. Ya. Que me lo leí así como de verdad estaba muy metida y bueno, todos me metían mucho y además que, no sé, justo fue como en una etapa en que todos estábamos leyéndolo y después salía el libro y salía y había que ir a buscarlo y el que lo tenía primero lo prestaba. Y en la película, yo creo que la primera. Es buena la primera. Sí, es que... Aparte, también marca una generación. Totalmente. Y además que ahí nace como todo ese simbolismo y además yo creo que igual tenía una gracia porque logró hacer que los libros, ¿cierto? Y como enganchar con una forma bien popular, porque sí, todo el mundo empezó a leer, al menos en esa generación, le llegó mucho y es una generación amplia porque, sí. digamos, para arriba y para hasta abajo. Los 40, sí. 45 también. Y fanáticos de Harry Potter. Sí. Tengo una amiga ahí que aprovecho de mandarle saludos que a sus hijas también ya están viendo Harry Potter y andan con la varita mágica y se creen Hermione. El disfraz pegado para Halloween. Sí, totalmente. Todos los niños fanáticos, sí, es verdad. Oye, Gael, vamos un poquito a tu vida de hoy día. ¿Vives en San Miguel? Sí. ¿Hace cuánto tiempo vives en San Miguel? Vivo en San Miguel desde la pandemia. Ah, ya. Justo me cambié en esa época. ¿Y viviste en Rancagua hasta cuándo? Hasta los 18 años. Ya. Cuando me vine para Santiago a estudiar, ya no volví. Mi familia también se fue de Rancagua. Ya. Y de hecho mi familia vive en El Bosque. Ya. También del distrito. Yo vivía con mi familia y luego ya me fui independizando como lo intentamos todos de joven. Sus idas y vueltas, ¿cierto? Como cuando ya tenés pega, te lográs ir, después no tengo pega, vuelvo a la casa y así, como muchos jóvenes me imagino. Sí, pasa mucho, pero uno busca la independencia. Sí, pues. Busca la independencia. Sí. ¿Y en la universidad cómo te fue? Mira, primero fue un golpe duro, porque igual, claro, yo vivía en Rancagua, no en la capital, entonces cuando llegué yo no conocía cómo era la universidad ni tampoco cómo funcionaba la ciudad. Me sorprendió porque pensaba que la Universidad de Chile, por eso entré a la universidad, era más diversa en su composición y
había mucha élite, entonces tenían historias que para mí eran muy interesantes, y no lo quiero decir como desde... No peyorativamente. No, para nada, pero era distinto a mi vida, pues como donde vivían, sus familias eran familias de abogados, que no era mi caso, entonces estaban muy familiarizados con el funcionamiento del derecho, con los debates que se daban en la universidad, y yo no, entonces me costó ponerme al día. Eso fue el primer año. O sea, de tener que estudiar, de darme cuenta de cómo funcionaba, vivir sola además. Entonces, no sé, pues yo vivía con hartas amigas, porque para que salga más económico, nosotras llegué a vivir como con 7... Me imagino los carretes de ahí igual, ¿o no? Sí, pues eso es lo que pasaba. Entonces cada una hacía su junta y qué sé yo, y yo tenía que estudiar y había una junta, entonces... Amigas de distintas carreras, digamos. Claro, distintas carreras, distintas universidades. Casi, en realidad lo que nos que compartíamos era que veníamos de Rancagua y nos conocíamos del colegio. Ah, ya. Entonces, pero ellas estudiaban en otras universidades y otras carreras, pues. Entonces no estábamos congeniadas en los ritmos tampoco. Así que me costó el primer año ¿Y de ahí agarraste fuerza? Sí, no, después empecé a enchufarme, a entender de qué se trataba la carrera, y a mí me gustaba mucho la política. Sí, cuando yo estaba en el colegio, pero siempre fui bien matea, de verdad, eso, bien ñoña, yo quería entrar a la Chile. Entonces tenía como eso muy... Era tu meta. Muy metida en eso. Entonces quería buenas notas, me saqué la mugre en la PSU. Yo cuando entré, el resto de mis compañeros, para ellos era como algo muy fácil, ¿cachai? O sea, como porque en el colegio quizás tenían todas las herramientas, entonces llegaban como... era un trámite nomás dar la prueba, pero para mí no era eso. O sea, yo tuve que estudiar harto para poder entrar a la universidad. Entonces quería sacar buen puntaje, me levantaba a las 5 de la mañana, porque además estaba en el centro estudiante y era el 2006, era la Revolución Pingüina, así que andaba metida en cuánta reunión, y a la vez quería que me fuera bien. Entonces la única manera era dormir poco. ¿Y se podía compatibilizar la política desde esa época? Porque claro, en 2006 había una revolución, digamos. Fue un momento particular. Sí, pues fue muy particular. Sí. ¿Se podía compatibilizar? Siempre ¿Era muy difícil? Siempre es difícil. Es dormir poco, no queda otra. No, porque no hay otra forma. Y ahí, bueno, igual siempre mis papás igual me apoyaron harto. Y a la U igual también me costó el 2011, porque estaba trabajando, estaba procurando, que era lo que hacen los abogados en el estudio, parten. Claro. Porque también tenían que ayudar en la casa. Así es difícil estar estudiando, que tus papás te paguen, qué sé yo. Yo tenía becas en todo caso, porque como entré con un buen puntaje, me dieron la beca Presidenta Bachelet que había en ese momento, no había gratuita, y tenía un crédito. Pero vivir afuera, o sea, hay que pagarse pensión, alimentación, todo eso por fuera de una casa. Claro. Entonces, hubo un momento en donde, bueno, mi papá quedó sin pega, estaba en una situación económica difícil, y además yo igual metía en política, entonces, no sé, había que hacerlas todas nomás, dormir poco, siempre fue parte de mi rutina. ¿Y cuál fue tu primer cargo o rol en la política ya de frentón, digamos? Y así como institucional, ¿Sí? El que tengo. Es una locura, porque, mira, yo me tiré de candidata a diputada, era el 2017, o sea, cuando fue el Frente Amplio en su primera oportunidad. Y ya yo no tenía tampoco recursos, estaba justo además en un momento también complicado, porque había hecho, qué sé yo, había terminado recién de todos los trámites para poder salir de la carrera y todo, y estaba sin pega. Entonces como que fue justo en un momento en que ya puedo hacerlo, porque tengo tiempo y bueno, mientras tanto, pero no tenía como realmente... o sea, ya había una posibilidad de ganar, pero más bien yo estaba pensando como en ir instalándome. Y bueno, se dio todo con un boom también de las personas que querían algo distinto, nos abrieron las puertas, confianza,
Entonces ahí logré ganar. Igual fue sorpresivo para muchos en el distrito. Tampoco estaba como tan claro dentro del, digamos, de los otros partidos políticos de que me iba a ir bien y que iba a lograr entrar en el cargo. Convergencia Social en esa época. En esa época no, estábamos recién armando el Frente Amplio, Convergencia Social no existía, de hecho lo armamos como para el siguiente, juntamos ahí los movimientos políticos que armaron Convergencia Social, yo estaba en Izquierda Libertaria en ese momento y fue Revolución Democrática quien me dio un espacio para poder ir de candidata, sí. Ya, y de ahí, claro, nace Convergencia, ya con un poquito más de certeza que el Frente Amplio era una realidad, digamos. Ya se había convertido en una fuerza política, que terminó coronada con el presidente de la República, Gabriel Boric, en la moneda. Convergencia tuvo ahí algunas dificultades en algún minuto y, la última elección tampoco fue tan de guante blanco, o sea, hubo al menos competencia dura. Pero quiero volver a un tema bien importante para Convergencia y para el Frente Amplio, que fue el estallido social, que termina con esta es opinión mía, pero con las demandas sociales todavía no termina, digamos. Totalmente. Pero con el proceso constituyente se intentó cerrar un capítulo. ¿Cómo enfrentaste tú ese proceso? Primero fue para mí uno de los procesos que me han marcado más políticamente, en muchos términos. O sea, primero porque era la posibilidad de avanzar, digamos, a propósito de la movilización social, de la presión de las personas, de un momento, de un contexto político en donde había una ventana de oportunidad, en donde se abría para que institucionalmente lográramos hacer algún cambio importante en el país. Y con todo lo que pasó, yo creo que obviamente hay que reconocer que la izquierda no estuvo, digamos, lo digo completamente, ¿cierto? Los partidos, pero también los movimientos que fueron parte del primer proceso constitucional, no estuvo a la altura. O sea, teníamos una oportunidad tremenda y eso históricamente va a ser parte de los análisis que se hagan y que, se han hecho, pero a futuro. Sí. Y para nosotros políticamente también. Entonces, y yo lo viví con mucha intensidad porque nos pasaba que efectivamente hay tensiones. O sea, por una parte, nosotros y yo sentía que teníamos la ventana de posibilidad para hacer cambios, pero a la vez yo era parte de la institucionalidad. Yo era parlamentaria, entonces vivíamos ese choque constantemente con las personas. O sea, un día yo iba, digamos, a las organizaciones en mi propio distrito y al día siguiente ya iba en otro rol, ya era más distante porque era parlamentaria. Entonces era bien complejo el cómo hacer que asumir ese espacio político como herramienta para el cambio y también desde una posición que es diferente, respetando que los movimientos sociales son una cosa y uno tiene que jugar otro rol. Ahí hablamos un poquito de la violencia también, ¿no? Sí, también, por cierto. O sea, ¿Te arrepientes de algo que se hizo en esa época que hoy día no volverías a hacer? Mira, o sea, yo la verdad es que creo que, mira, en primer lugar, yo pienso que hoy por hoy hubiera tenido más experiencia para poder incidir políticamente de manera distinta. O sea, creo que, por ejemplo, no todo podía ser canalizado con el proceso constituyente. Habían reformas que tenían que haberse hecho, ¿cierto? O sea, por ejemplo, incluso la de las pensiones. Claro. Incluso las 40 horas, ¿por qué no? O sea, había fuerza para poder hacer esos cambios y eso también hubiera ido bajando la presión social en el sentido de que se logran avances concretos. Y eso yo creo que ahí se cometieron errores. Y yo en lo particular creo que hoy por hoy hubiera dado más espacio y me hubiera metido más, ¿cierto? Con más fuerza para que eso hubiera ocurrido. ¿Y cuando viste al presidente Boric sentado ahí firmando el acuerdo? Oye, es que ese día fue, en lo particular lo vi muy intenso porque además yo era presidenta de Convergencia Social. Sí. Tuvimos todo un debate adentro del partido. Fue súper complejo porque el partido se estaba quebrando ese día también. Y eso es la verdad. O sea, y en el fondo, ¿de quién yo era representante? Digamos, de un partido que ya no era el mismo, del que yo fui electa. Entonces,
Y ya eso te abre a la presión de pensar, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, en ese sentido, yo considero que, claro, si me hubiera tocado de nuevo vivir eso, tendría que haber sido con un partido distinto, porque hoy día Convergencia, o más bien el Frente Amplio, es bien distinto al Frente Amplio de ese momento. Y en particular el espacio político al que yo represento también es bien diferente que el que vivimos en ese momento. Hubo mucha, y mira, yo creo que lecturas equivocadas desde el mundo de la izquierda, pensando que no había que cerrar nada, sino que había que volcarse, digamos, a un proceso destituyente sin constituir algo. Y llevar como la violencia a la radicalidad, ¿cierto? Solamente irse en contra de Sebastián Piñera y no presentar ninguna alternativa. O alternativas que no eran realistas. Por ejemplo, que los movimientos sociales fueran en la Asamblea Constituyente en un momento en que en Chile las organizaciones sociales no están totalmente desarrolladas ni tienen la fuerza como para poder tener ese grado de incidencia. Entonces, yo creo que ahí yo lo viví muy intensamente. Sí, me acuerdo ese día. Y sí, hubiera hecho las cosas distintas, sí. O sea, siempre de todo hay que sacar aprendizaje en eso. Mira, yo trato de no ser tan autoflagelante, pero porque también creo que los procesos son distintos. Hoy por hoy también he tenido otra experiencia, entonces me paro desde un lugar distinto para poder hacer esa evaluación, pero también los partidos políticos en general, y lo digo, partidos con harta trayectoria, tampoco estuvieron, digamos, con una claridad política para el momento de lo que hacía falta. Y con el tiempo, el acuerdo, la firma del presidente finalmente, que fue la figura, que seguramente muchos dicen fue la que lo catapultó finalmente para tener un triunfo después, ¿hoy día le das un check haber hecho eso? Sí, o sea, es que además la historia la fuimos como complementando, digamos, porque efectivamente ese acuerdo después se complementó incluso con otras legislaciones en el Congreso. Por ejemplo, la paridad, que al principio no estaba en el proceso, o en el acuerdo en el que se llegó. Y también tenía que ver un poco, ahí estaban las tensiones de cómo se podía correr un poquito más el cerco, pero había que cerrar y que... Entonces, bueno, como todo proceso de negociación. Sí, yo creo que había que tener un proceso constitucional, pero me parece que el error es haber puesto todos los huevos en esa canasta. O sea, creo que fue un error político que nos pesa hasta ahora, porque podríamos haber hecho avances que nos podrían haber estado en una situación distinta hoy por hoy. Pero sí había que hacer que el proceso constitucional que existiera. Ahora, claro, con todo lo que ha pasado es complejo, creo que hay más análisis que hacer. Oye, tú mencionabas que el Frente Amplio de esa época es muy distinto al de hoy día. ¿Qué es hoy día ser frente amplista? Esa pregunta, mira que me la he hecho harto, sobre todo el último tiempo. Yo primero pienso que el Frente Amplio es un partido de izquierda. ¿Y qué es ser de izquierda hoy en Chile, en este siglo XXI? Es seguir luchando por las injusticias sociales. Y que las personas tengan más derechos. Y que en algún momento nosotros como estudiantes, aunque no existía el Frente Amplio como partido, pero sí nos movilizaba una identidad política, si en ese momento luchamos por la gratuidad para la educación superior, el Frente Amplio lo que tiene que hacer hoy es luchar para que el narcotráfico salga de las poblaciones. ¿Ya está un poquito lejano de esa intención? No, yo creo que la experiencia que tiene hoy el Frente Amplio, y lo digo en lo personal, nos lleva a tener esas reflexiones, a pensar que eso tiene prioridad, que bueno, y también la gobernanza local, la gobernanza en el gobierno y también la experiencia en el Congreso nos lleva a pensar que primero se necesitan acuerdos para poder hacer avanzar esas luchas, porque si no es pura bandera y de banderas no vive la gente. Mira, es una buena reflexión después de harto tiempo, ¿eh? ¿Y te sientes apoyada en ese interés de hoy día poner las prioridades en otro lado? O sea, ¿el Frente Amplio en su totalidad está en la misma línea? Sí, yo diría que sí. Es que eso no quita, por ejemplo, que también vemos prioridad en terminar con el CAE.
porque yo también lo veo en mi distrito. O sea, a mí, tanto así como me dicen que hay un anhelo por, obviamente, estar más tranquilo, llegar a la casa seguro, también hay necesidades concretas de deuda, de que la gente está hasta el cuello, no tiene ya más para pagar. Y en educación, el CAE sigue endeudando a las personas. Entonces, en ese sentido, las prioridades creo que están bien puestas, y el Frente Amplio durante todo este tiempo ha hecho ese proceso. Ahora pienso que debiera tomar más fuerza hoy por hoy también. Hoy día, Gael Llomas, reflejarse más. eres vocera de la candidata oficialista, digamos. Sí. Janet Jara, por supuesto. Comunista de militancia, y eso ha sido un flanco de críticas de muchos sectores. La semana pasada conversábamos con Mara Cedini, cercana al Partido Republicano, también vocera, parte del equipo de José Antonio Kast, y hablaba de alguna manera de que el comunismo hoy día es peligroso. Desde la esencia del marxismo, leninismo y todos los ismos que se le cuelgan. ¿Cómo tú enfrentas esta candidatura siendo la voz de la candidata Janet Jara con lo que tú puedes pensar? ¿Sientes que el comunismo está distante de lo que el Frente Amplio quiere representar? Primero diría que me parece que Janet Jara tiene un liderazgo más amplio que el Partido Comunista. Y eso lo ha expresado ella, incluso ha tenido autonomía para defender sus propias ideas, cuando a veces tiene diferencias incluso con liderazgos importantes de su partido. Eso no quita que la militancia la esté apoyando, y yo lo veo, ¿cierto? En general, no solo sus militantes, sino que hay un apoyo en la campaña. Pero, a ver, respecto a las diferencias con el Partido Comunista y más como en la visión que se pueda tener, del Frente Amplio, más bien nosotros nos identificamos como en lo concreto, porque es bien complejo cuando uno habla quizás tanto más en lo abstracto de las ideas, porque o sea, en lo concreto el Partido Comunista en Chile ha gobernado con Bachelet, gobernó, bueno, ahora con el presidente Boric, también ha tenido, digamos, ejercicios locales bien interesantes. En mi distrito estaba Javiera Reyes, que es una gran alcaldesa que tiene una gestión muy buena en la comuna de Los Pejos, y que ha acercado a las personas. O sea, por ejemplo, yo con ella no me veo distante, al contrario, veo que tenemos hartos factores en común, porque ella logra hacer avanzar desde incluso poquitos recursos. Y con Janet Jara me pasa lo mismo. Janet Jara impulsó una reforma de pensiones que fue criticada desde la izquierda también, incluso desde su propio partido. Pero logró hacer que la gente viva mejor, con jubilaciones mejor pagadas, a pesar de que, pucha, no sé, tiene la otra parte que llegar a un acuerdo, también hay que ceder en otras cosas que cuestan. ¿Y es totalitario el Partido Comunista? Mira, es que yo no me atrevería a hacer ese análisis. Lo que he visto hoy por hoy, al menos como en Chile, con el Partido Comunista, es que no, porque ha gobernado con distintos liderazgos y también con distintos partidos, y tiene esa disposición. Ya es democrático hace un buen rato el partido, es parte del proceso del sistema político. Yo también veo, y que veo un cambio en o más bien, no sé si un cambio, hay como un desarrollo diferente. Al menos en Chile veo que también el Partido Comunista tenía un desarrollo diferente, digamos, a otros partidos comunistas de otros lugares del mundo. Sí. Y desde la otra vereda, ¿hay totalitarismo en campañas que hoy día están sobre la mesa que le compiten a Jara? Mira, me preocupan. Sí, me preocupan porque veo peligros con la libertad. Y es súper contradictorio, porque cuando José Antonio Kast y, por ejemplo, en ese caso, ellos hablan con harto esmero en hacer defensa de la libertad, pero es solo libertad para los que tienen recursos económicos. Pero para el resto, que se las pele. O sea, cuando hablamos de la libertad de las mujeres, por ejemplo, escuché la entrevista que le hiciste, ¿cierto? A Mara Cedini. A Mara, sí.
Y ella también dice que no, que José Antonio Kast hace, digamos que es bien respetuoso con las mujeres, y no se trata del respeto, no se trata del trato, digamos. Y que ahí, bueno, hubo en la campaña pasada entrevistas de la misma esposa de José Antonio Kast que daban una visión que él tiene de las mujeres bien diferente a lo que uno esperaría, ¿cierto? Hoy por hoy, de un hombre, ¿cierto? De que tenga, digamos, una visión más avanzada respecto a los derechos sexuales y reproductivos, a una visión incluso como de, digamos, de cómo hacer que las mujeres también tengan un lugar importante y preponderante en la vida de las personas, como en cosas tan cotidianas como él se refería a ella, ¿cierto? A cómo ella era un aporte en sus vidas. Bueno, son cosas de pareja, no me quiero meter en eso, pero sí, al menos a mí, lo que me gustaría en términos de política pública, que es lo relevante, es que los derechos de las mujeres no se vean menoscabados. Y cuando constantemente dicen que están en contra de las 3 causales, pero después tratan ahora de esconder que no está en su programa derogarla, pero a su vez están en contra del seguro social, ¿cierto? Y el seguro social viene a compensar las diferencias de jubilaciones para las mujeres sobre todo. Entonces, claro que veo que hay peligro. Y además ha sido constantemente lo que ellos han planteado. Entonces no me sorprende. No me sorprende que el día de mañana, cuando tengamos que ver la ley de presupuesto, ya no haya presupuesto, por ejemplo, para el Ministerio de la Mujer. Dentro del Ministerio de la Mujer hay partidas y programas importantes, o que en su momento quizá ellos dicen, no, es que están mal ejecutadas o algún tipo de ese estilo, sin pensar en la necesidad que hay detrás. Por ejemplo, el programa 4-7, que es un programa en donde las mujeres puedan dejar a sus hijos al cuidado, digamos, en los colegios, ¿Ya? Después de la jornada que tienen educacional. O sea, cosas tan concretas como esas se puedan ver perjudicadas. Creo que es el riesgo de personajes como José Antonio Kast lleguen a ser presidentes de Chile. Y en esa lógica hablabas de la libertad de la mujer y de la posibilidad de aborto. ¿Te gustaría ver finalmente en el programa de gobierno de Janet Jara avanzar en el aborto? Sí, esa es mi visión personal. Y además voy a también pelear porque el proyecto de ley avance en el Congreso. O sea, ojalá que antes de terminado el periodo, pero soy realista igual. O sea, es una discusión difícil en el Congreso, pero no por eso voy a renunciar a darla. Sobre todo porque, mira, a mí me parece que en Chile se ha dado como una connotación casi de que si eres de izquierda estás a favor del aborto, si eres de derecha tienes que estar en contra del aborto. Y en Argentina no pasó eso. Uno defiende las libertades, uno defiende el derecho a decidir ser madre o no, y eso es parte, ¿cierto?, de una visión, digamos, que promueve los derechos de las mujeres. Y eso lo pueden defender en Argentina también liderazgos de derecha. Acá en Chile parece que esa derecha no existe. Una derecha pro libertad de las mujeres, es impresionante. A mí al menos no me deja de parecerme insólito. Oye, otro tema que también es contradictorio a veces dentro de la izquierda, o más bien en la política chilena, que nos ha tocado al presidente de la República también enfrentar en materia internacional con mucha dureza. ¿Cuál es tu postura hoy día respecto a Palestina? No, Palestina vive un genocidio. Y a mí me molesta mucho cuando hay dobles miradas acá. O se trata de relativizar, o no se dice las palabras que corresponden. Me sorprendió que Evelyn Matei no dijera genocidio con todas sus palabras a lo que sucede en Palestina. Sobre todo porque conozco parlamentarios que están muy comprometidos con la causa y que son parte de la bancada a favor de que Palestina logre tener paz, logre salir de la situación en la que se encuentra, en donde hay masacre por parte del Estado de Israel, y que además a ojos del mundo ha sido tan siniestra la cantidad de muertes de niños y niñas que no conmoverse con eso creo que es de una insensibilidad que me asombra, me duele, me remueve, en el sentido de que creo que uno no puede tener ahí un acento diferente por lo electoral. ¿Qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que pesa más? O sea,
Y en esto también lo pienso porque, por ejemplo, mi sector al menos no ha tenido ningún problema con reconocer con todo el proceso de diagnóstico, de diálogo, de diferencia, de discusión, que lo que ocurría en Venezuela es una dictadura. Y así tenemos que decir que en Palestina hay genocidio. Y que Evelyn Matei no esté disponible a decirlo con todas sus letras, duele. ¿Esta era una conversa familiar, en tu caso? ¿Sobre Palestina? Sí. Mira, bueno, hace un rato que no estoy viendo tanto a mi familia, sobre todo esta época que ha sido muy intensa, pero les llega también lo que ven en redes sociales, y es tan tremendo, sobre todo por los niños. Yo creo que eso es lo que más duele y que debiera remecernos. Yo esperaría que también lográramos hacer que desde Chile tengamos una incidencia mayor, inclusive en intentar de rescatar personas de esa masacre. Mencionaste sin ningún tapujo a Venezuela en la pregunta anterior. ¿Y Cuba? Bueno, Cuba también ya lo ha dicho hasta la misma Janet Jara, ¿cierto? Tuvo un proceso de evaluación, de diagnóstico. Es que todo eso es doloroso reconocerlo porque en algún momento uno piensa, ¿cierto? Como todo lo que fue, digamos, desde la Revolución Cubana, el motivo, además como la imagen que se tenía era una revolución de independencia. Eso era lo que sucedió. Entonces, igual es un proceso diferente, es como de independencia de su nación a lo que es ahora, ¿cierto? En donde efectivamente lo que es ahora es que la están pasando mal los cubanos. O sea, no tener garantizado, digamos, la alimentación, incluso los servicios eléctricos, eso tiene peligro hasta en las vías de las personas. El tema es que cómo se sitúa nuestro país frente a esos conflictos. Y yo creo que eso es importante. Primero, no tener complicaciones con decir las cosas como son, ¿cierto? Cuando hay vulneraciones de derechos humanos, reconocerlas como tal. Y aquí también las hay. O sea, el no tener derecho, por ejemplo, a protestar, a poder decir tu opinión libremente, eso no deberá ocurrir. Y hay que ser crítico. La izquierda, en este sentido, debe tener la posibilidad de ser crítico con uno mismo y también con los procesos con los que uno se ha identificado. ¿Y cómo ves la gente que hoy día critica a Cuba, pero aplauden hoy día la dictadura chilena? Es que primero yo encuentro que a veces siento que hay un retroceso en el país en esa materia. Porque es como que la defensa ideológica de una postura hace que no veas cuánto dolor puede tener en una persona el que te maten a un familiar. Y lo digo porque a veces en el Congreso hay intervenciones de parlamentarios del Partido Republicano, y lo digo con todas sus letras, porque ¿sabes qué hago la diferencia? A veces hay parlamentarios de Chile Vamos que no lo he visto caer en esto, pero parlamentarios del Partido Republicano, por ejemplo, Cristian Araya, en alguna oportunidad, de una forma tan desalmada, hablando directamente con personas que sufrieron la violación de derechos humanos de sus familiares, fueron detenidos desaparecidos, como lo fue Carmen Hertz, y sin tener ningún, digamos, no pensar en algún momento en tu cabeza, oye, esto no lo voy a decir porque quizás estoy dañando más allá de la cuenta. Porque una cosa es la diferencia política legítima, y yo creo que en eso uno tiene que ser franco, directo, y no hay problema con eso. Pero la otra cosa es el ataque, digamos, personal en un tema tan delicado como, por ejemplo, que alguien te mate a un familiar. Yo creo que, no sé, hay que tener un poquito de alma también y ser más humano. A veces le falta humanidad a la política chilena hoy por hoy. Con todo lo que hemos conversado, me cuesta ver qué me vas a responder ahora. Ya. ¿Tienes algún amigo en la derecha hoy día? ¿Alguien con el cual compartas, seguramente no ideales, pero sí el trabajo legislativo, por ejemplo? Mira, va a sonar extraño, pero sí. Hay algunos con los que... Bueno, es que de todas formas, si uno está en la disposición de hacer avanzar acuerdos, tiene que hablar con alguien que piensa distinto. Y en eso me he encontrado desde Jimeno Sandón,
con quien hemos compartido más de algún proyecto de ley, incluso hemos firmado juntas, con Diego Chalper, que también se puede conversar, digamos. Y sabes que la Comisión de Hacienda se da esa relación más de cercano porque tenemos que revisar la ley de presupuesto y uno espera que hay que a cada rato construir acuerdos ahí. Y ahí con los senadores también en general hay más disposición. ¿Y con algunos sales a carretear o no? A carretear, bueno, es que yo ya sé que también este último tiempo me da fome, no me da, y además me metí a hacer deporte, como tus pajaritos te dijeron, cosa que me ha hecho muy bien, como en lo personal. Porque me ha dado más energía, porque yo era malita para hacer ejercicio, para reconocértelo. Yo soy terrible, no hago nada. No, yo también, así, tal cual. Pero hacer deporte me dio como, bueno, que no hago deporte, simplemente estoy yendo al gimnasio y teniendo como una regularidad. Me encantaría ahora hacer deporte, como... y me he preocupado como de desarrollar musculatura, porque igual ya después uno piensa... Sí, pues después de los 40 se pone peor. Sí, pues, y además es de cuidado, de sentirse más saludable, de comer bien, de tomar más agua, y además me he acercado un poquito, por ejemplo en mi distrito hay algunos, he ido a ver a algunos luchadores del MMA, que no sé si... Sí. Y también me he ido acercando como al mundo del deporte, del desarrollo en el distrito, y sabes que ellos tienen sobre todo bueno, voy a contar esa experiencia, ojalá que no se enojen, es todo lo contrario, quiero destacar el trabajo que hacen, del Club Bahamondes, ¿ya? Que está en San Ramón, que se dedican a entrenar a niños y niñas, y hay un rescate también de niños del narcotráfico desde el deporte. Y para eso hay que tener una vida disciplinada, pues como levantarse temprano. Eso no quiere decir que uno sea una monja, pero sí es súper interesante cómo puede hacer un cambio en la vida de uno mismo. Así que me lo he tomado con esa intención. No soy una monja, voy a volver a repetirlo. Igual me tomo de repente, digamos, su vinito, eso es como lo que... Pero no lo hago habitual. Y mira, allá en el Congreso no me da de verdad. No hay porque tiempo para nada. Es que termino tarde, trato de venirme a Santiago, al distrito, no da. Respuesta corta. ¿Te ves en el futuro, a lo mejor no tan lejano o más lejano, postulando a la presidencia de la República? No, mira, es que ¿sabéis qué me pasa? Ya que voy a hacer como... Voy a hacer todas las trampas en esta pregunta. Vamos, políticamente incorrecta necesitamos. Políticamente incorrecta. Ya, lo que pasa es que siempre que me han dicho como, oye, te ves así, ya, nunca me habría visto como diputada. Esa es antes, como si me hubieran preguntado bueno, que cuando postulé tenía 27 años, a los 25. No, jamás, no era parte de mis posibilidades tampoco, digamos. Y hoy por hoy creo que hay muchas personas que tienen varias condiciones, pero creo que uno lo que tiene que hacer es ponerse a disposición en el lugar que le corresponde. Y en este caso, el lugar que me corresponde creo que es el Congreso. Entonces, estoy mirando hacia allá, creo que puedo ser un aporte desde ahí. Por eso voy a la reelección, además, como candidata a diputada por mi distrito, al cual le tengo mucho cariño. He logrado generar un lazo personal. Y eso, sabes que no se habla mucho en lo que uno hace, pero tengo relaciones personales con dirigentes a los que les conozco ya la vida, uno se involucra en la vida de las personas. Lo que les cuesta, por ejemplo, hay dirigentes a los que les llegan amenazas de narcotraficantes o han rescatado niños, y ya estoy totalmente involucrada en mi vida con eso. Entonces, quiero seguir aportando desde ahí. Ya la vamos a tener que ver en el Senado si es que gana este periodo, porque no le queda otro espacio. Mencionas mucho lo del alcalde, y esta sí que es última pregunta. ¿Y a Tomás Bodanovich lo ves con esa proyección?
Bueno, Tomás yo creo que tiene una gran proyección en general. Ahí en los caminos en los que él decida puede ser hasta, no sé, yo me imagino la gobernación regional hasta puede ser un parte de sus proyectos de vida, pero mira, yo en esto creo que la política da muchas vueltas. Además, es tan sorprendente, dinámica y se ve tan como hostil, pero tiene cosas tan bonitas que yo quiero seguir manteniendo esa mirada sorpresiva respecto a lo que te puede, a lo que puede generar, a lo que podemos generar desde la política. Gael Llomas, candidata nuevamente a diputada, va a la reelección. Muchas gracias por acompañarme, fue una conversa bien interesante. Sí. Así que este capítulo lo pueden ver en todas nuestras plataformas, en YouTube, también en Spotify. Vamos a estar subiéndolo durante la tarde y lo pueden revisar para atrás. Revisen también los que ya hicimos, para que la idea es que nos llevemos una idea de en qué están estos políticos que seguramente nos van a acompañar en el futuro. Muchas gracias, Gael. Gracias a ti, Rodrigo. Nos vemos. Con permiso, en Infinita, la política a micrófono abierto.